Al gatito con botas con carita triste, doctor. ¿Qué pide este gatito con botas así? No sé, tipo cuando quiere convencer a una persona de lo que haga lo que él quiera. Exactamente, cuando quiere convencer a una persona que por favor me da otra oportunidad, ¿no es cierto? Yo le digo la cara de los universitarios de fin de año, la cara de gato con botas. La idea es no hacer cara de gato con botas. Bueno, pero ya no veamos al gato con botas, no, mal ejemplo. Bueno, les decía que el tema de análisis de esta semana va a estar muy vinculado a la etapa fetal y vamos a tomar dos aspectos para hacer el análisis. Uno que es el desarrollo del feto y otro que es el desarrollo de la placenta, como dos entidades sí, que bien van vinculadas, pero que tienen características diferentes al momento de generar su descripción. Dentro de los temas de los objetivos que se van a trabajar en este tema, como casi en todos los objetivos en todos los temas, debemos identificar, señalar los fenómenos principales que tienen lugar durante todo este periodo, o sea, entre el tercer mes al nacimiento. Luego debemos también describir los cambios en el trofoblasto. ¿Y eso qué quiere decir? Los cambios que irán a generar la placenta. Como en casi todos los temas, identificar y describir la estructura y función de los elementos que se encuentran desarrollados o identificados en esta etapa, o sea, fundamentalmente la placenta. En el contenido temático del tema, hablamos en primera instancia de lo que es el desarrollo del feto, cambios según los meses, identificación de la fecha del parto o de nacimiento, también se conoce como fecha de nacimiento, o culminación del desarrollo intrauterino, que son las membranas fetales y la placenta. Vamos a hablar de lo que es el corión frondoso y la decidua basal, la estructura de la placenta y cómo la placenta se identifica a término. Perfecto. Si bien recuerdan, les pasé un video en el cual se explica de manera quizá muy detallada cuáles son las características de inicio y terminación del periodo fetal. De hecho, hay varias fechas que se pueden plantear como inicio del periodo fetal, porque de hecho hay varias fechas o varias corrientes que indican diferentes momentos de término del periodo embrionario. Entonces, como un consenso, que de hecho más o menos un punto intermedio, se dice que el periodo embrionario más o menos está alrededor del tercer mes. ¿Sí? La mayor parte de los autores señala que el periodo fetal se inicia más o menos al tercer mes. Ahora, eso no quiere decir, hay otros autores que dicen que el periodo embrionario termina a las 8 semanas, otros a las 10 semanas, pero de hecho las características en el periodo fetal se basan en el hecho de que el crecimiento es lo que más importa. Entonces, podría ser desde el la 10ª semana, la 8ª semana, desde que ya una estructura está consolidada, ya sea esbozado sus elementos, ya sea diagramado su estructura. A partir de que las estructuras, los órganos, aparatos, sistemas empiezan a crecer, ya se podría considerar un periodo fetal. ¿Qué es lo que sucede en este periodo? De hecho, este periodo está vinculado a un lapso de tiempo en el cual hay poca diferenciación. La diferenciación se genera antes, en el periodo de organogénesis. Y lo que se manifiesta en este periodo, de hecho, es una maduración, un crecimiento de los órganos y sistemas. Quiere decir que las estructuras tienden a generar mayor volumen celular, mayor funcionalidad, ¿sí? y de paso tienden a trabajar unas con otras, o sea, aprenden a trabajar los sistemas o a coexistir unos con otros. De hecho,
hecho, cuando se habla del periodo fetal, se dice que hay dos etapas del periodo fetal de manera general. Una primera etapa en la cual hay un crecimiento rápido. El feto, a partir del inicio del periodo fetal, tiene un desarrollo, pero significativamente marcado. ¿Qué quiere decir? Que el feto tiende a generar una mayor cantidad de estructura celular. Si hacemos un análisis, se dice que en las primeras 30 semanas el feto incrementa. Mire, fíjense cómo es tan grande el crecimiento, de 8 a 3.400 gramos, 3.400 gramos, casi el peso término, ¿sí? La primera parte de este periodo hay un incremento en longitud, que es la primera etapa de este periodo. El feto crece, se alarga, ¿sí? Y en una segunda etapa de este periodo, lo que sucede es que el feto empieza a generar mayor volumen, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una característica para tratar de identificar cuáles son las etapas del periodo fetal, ¿sí?, vinculadas al tipo de crecimiento que tiene la estructura, el cuerpo fetal. Si quisiéramos hacer una diagramación de cuáles son los cambios que se manifiestan en el feto según los meses, de hecho podemos identificar en la imagen, en primera instancia a la izquierda, un feto al tercer mes, ¿sí? Prácticamente es iniciando el periodo fetal. En la parte media tenemos uno al quinto mes, y en la parte derecha la imagen de un feto recién, bueno, en esta ocasión no es un feto, ¿no?, sino es un individuo recién nacido. ¿Cuál es la diferencia que tiene, la relación que tienen estas estructuras? Se basa en la proporción que tienen con respecto a la cabeza. ¿Qué quiere decir? Fíjense que en el tercer mes, de hecho, la cabeza es tan grande como el cuerpo. Si hago un trazado en volumen, en el tercer mes, el tamaño de la cabeza prácticamente es el 50% y el tamaño del cuerpo es el 50%. Lo que cambia el quinto mes la cabeza tiende a cuantificarse en 1/3 de la longitud y el cuerpo los otros 2/3. En el recién nacido, la cabeza equivale a 1/4 del tamaño del cuerpo. Estas proporciones poco a poco van cambiando, ¿sí? Porque de hecho, si ustedes recuerdan un poquito los temas anteriores, lo primero que se desarrolla en el embrión son las estructuras nerviosas. Y es por eso que el embrión parece una estructura bastante cabezona. ¿Por qué? Porque de hecho es el primer tejido que tiende a madurar. Y por eso es que la cabeza se ve más grande. A medida que el cuerpo y los órganos, aparatos y sistemas que se encuentran en el cuerpo tienden a madurar, a generar una función, van a ocupar más espacio. Las mismas extremidades, sobre todo en las personas, en los seres humanos, las extremidades inferiores se desarrollan mucho después que las extremidades superiores, por un hecho filogenético que nosotros al nacer no caminamos, a diferencia de los cuadrúpedos o los animales que cuando nacen inmediatamente caminan. Sí, es un fenómeno de evolución. Nosotros al momento de nacer tenemos un reflejo que se llama el de devolución y otro reflejo que se llama el de aprehensión, o sea, de agarrar las cosas. ¿Por qué? Porque se dice que ese reflejo deriva desde que nuestros ancestros eran primates y lo que sucedía cuando nacía un nuevo ser, la única función que debería cumplir ese nuevo ser, aparte de alimentarse, era agarrarse de su madre, ¿no? Y eso se ve en los primates hoy en día. Perfecto, entonces les decía que esta proporción no se estanca en ese punto, sino de hecho va a ir evolucionando. Y ese es el principio de lo que se conoce como los parámetros de estética griegos, o los parámetros, las reglas doradas de armonía.
Entonces, si hacemos un análisis de esta imagen, fíjese cómo las estructuras van a ir evolucionando. Perdón, el término evolucionar está mal, van a ir madurando hasta generar las proporciones adecuadas. Entonces, nuevamente, fíjese, desde el feto, desde el inicio del periodo fetal hasta más o menos el recién nacido, hay un cambio que duplica prácticamente esa proporción. En el recién nacido la cabeza está relacionada más o menos con un cuarto, pero esa proporción se desdobla y hasta que el adulto tiene una edad o hasta que el individuo tiene una edad adulta, la proporción cabeza-cuerpo prácticamente se estabiliza en un octavo. O sea, la cabeza es 8 veces, perdón, la cabeza es una porción, el cuerpo en realidad se divide en 8 y la cabeza representa una de esas porciones. Entonces, esa es una proporción de lo que se llama como las proporciones áuricas o las reglas doradas de belleza, que se ha estandarizado ya desde los griegos. Y de hecho este es un estudio que han realizado ya hace mucho tiempo los artistas griegos para generar armonía en los cuerpos. ¿Sí? Entonces, esta proporcionalidad se estudia desde que uno hace dibujo hasta que uno hace arte o hasta la proporcionalidad al generar cirugías o al hacer un diseño digital de sonrisa. Toda esa armonía está vinculada a esto, a la proporcionalidad que hay entre la cabeza y el cuerpo. Y si hablamos de la cabeza sí tiene también proporcionalidades, se llaman tercios. Y los dientes también tienen una relación proporcional al ancho de la cara y al ancho y a la longitud del rostro. Entonces, todos esos factores son muy, muy adecuados conocer. ¿Qué consejo les podría dar si ustedes en su tiempo libre estudian lo que es dibujo y armonía en dibujo? Mira, al año les va a servir de mucho porque ustedes al año tienen que trabajar dibujo de piezas dentarias y lo que ustedes van a requerir es conocer proporcionalidad para efectuar sus dibujos. ¿De acuerdo? Entonces es algo que les puede servir de manera adecuada. Cuando quiero analizar cuáles son les decía que hay diferentes etapas, en realidad 2 diferentes etapas del desarrollo fetal. Entonces, podemos trabajar con este gráfico, el cual podemos identificar en primera instancia, fíjense, cuando hablo de tamaño, que está representado con la línea segmentada en rojo, fíjense que la primera instancia, hasta la semana 18, 23, incluso hasta la 27, el crecimiento en longitud es acelerado, ¿sí? No así el crecimiento en peso. Pero en el segundo periodo, o sea, la última etapa del desarrollo intrauterino, hablando de lo que es el periodo fetal, lo que más se incrementa es el peso y la longitud tiende a incrementarse proporcionalmente menos, ¿sí? Yes. Entonces, primera etapa del desarrollo fetal, incremento en longitud. Segunda etapa, incremento en peso. ¿De acuerdo? Este gráfico solamente nos indica esas características. Ahora bien, vamos a hablar de manera resumida, ¿sí? Porque quizá hablar de muchos de los detalles tiende a generar un estudio significativamente grande de los cambios que se pudieran manifestar en el embrión y en el feto, ¿no? De hecho, el primer mes está más vinculado a lo que es el embrión y hablamos de lo que es el periodo de organogénesis. Pasa lo mismo tanto en el embrión como en la madre. Fíjense que el análisis que les estoy poniendo acá, de hecho me está mostrando cuáles son los cambios que se dan tanto en la madre como en el hijo, porque hay cambios diferenciales. Pero como estamos hablando ahorita del periodo fetal, prácticamente todo lo que es periodo de organogénesis hasta el tercer mes es generación de estructuras, ¿no? El corazón funciona, ojos, nariz, lengua aparece, el feto tiende a movilizarse. En el caso de la madre, fíjense que hay disminución del apetito, las náuseas continúan normalmente hasta el tercer mes. Y gran parte de los elementos en el embrión casi están formados. El tubo neural se cierra, se forma la lengua, orejas, nariz, párpados, muñecas. El periodo de organogénesis
contempla todo este tipo de formación de estructuras y elementos anatómicos. El periodo de organogénesis termina en el tercer mes, entonces, de hecho, cuando hablamos en el tercer mes, se identifica una forma más reconocible como humana. Les decía que al terminar el periodo embrionario, de hecho, yo ya puedo identificar si el embrión es de una rata, de un gato, de un perro o de un humano. ¿Sí? ¿Por qué? Por las características reconocibles como especie. En este punto, cuando ya las condiciones, los elementos anatómicos han sido esbozados y están consolidados, lo único que queda es que esos elementos anatómicos se tornen más maduros. Y pasa lo mismo con la piel. La piel como el órgano más grande que tenemos, de hecho empieza a consolidar, a generar esos elementos que van anexos a la piel, o esas porciones de piel que se desprenden a partir de la piel superficial. Entonces, por eso hablamos que en este punto se inicia la formación de lo que son las uñas y de todo lo que son los elementos tegumentarios. También se forman los lóbulos de las orejas, porque de hecho en principio las orejas son más circunferenciales. Dice, los brazos, las manos, los dedos de las manos, las piernas, los pies, los dedos de los pies están completamente formados. Hasta este punto ya todas las estructuras prácticamente están formadas. Entonces, a partir de este momento no es ninguna novedad que ustedes me digan, en quinto mes se forman los pies, se forman las manos, porque inicia el periodo fetal con todos los elementos completamente formados. Otra cosa es que haya una activación de movimientos o movimientos que se generen a partir de ciertos comportamientos. Por ejemplo, fíjense cambios que se oyen en el hijo, se oyen los latidos fetales, si bien eso se oye a partir de la cuarta semana, que el corazón del feto, del embrión, ya puede, ya empieza a latir, o sea, no a las 4 semanas, de hecho, se inicia la expansión y contracción de las células cardíacas, pero de hecho no como un corazón, ¿no? Sino que como un latido tenue, pero al tercer mes prácticamente el corazón está consolidado, entonces sí se puede oír los latidos. Es muy diferente a que al tercer mes aparezca el corazón, ¿cierto? Al tercer mes el corazón, ya como una estructura bien definida, tiende a generar ruidos mucho más fuertes. Las extremidades tienen una longitud proporcional, y esto es interesante porque les decía que las extremidades en realidad se forman primero los brazos y después las piernas, entonces no hay una proporcionalidad hasta este punto. Es sensible al tacto, aparecen 20 botoncitos en la boca que serán los dientes de leche. De hecho, esta es una manifestación que no se ve porque estas estructuras, estos botoncitos que en realidad se llaman brotes, se encuentran dentro de las arcadas, entonces es algo que no se ve, pero ahí está. Cuando hablamos de cuarto mes, el cuarto mes, de hecho, ya como es un mes de inicio de consolidación de tamaño, también está vinculado a cambio en las características del comportamiento del embrión. Entonces, de hecho, fíjense que las características del cuarto mes habla más de lo que son el comportamiento, los movimientos y el tipo de actividades que puede tener el embrión. Una de las cosas que es esperada hasta este punto es la identificación del sexo. De hecho, muy posiblemente antes de este momento se pueda identificar el sexo con algún tipo de estudio genético. Es difícil identificar el sexo de manera visual antes del cuarto mes porque de hecho muchas veces las estructuras, las gónadas masculinas no descienden y se encuentran dentro del cuerpo, entonces no hay una confirmación de que de hecho el sexo es masculino o femenino. Por eso es que se espera hasta el cuarto mes para poder identificar. Dice, la piel tiene un color rosado fuerte, dice, es transparente y es transparente cubierta de un vello suave, ¿sí? Este vello se llama lanugo, y este lanugo es un elemento que se encuentra prácticamente hasta el nacimiento. Por el momento se dice que la piel tiene un color rosado fuerte, porque de hecho el tejido epitelial es delgado,
que la dermis y la epidermis son delgadas, entonces lo que se ve por debajo son las estructuras musculares y el tejido conectivo que se encuentra entre la piel y el músculo. Entonces, por eso la piel tiene ese color más rojizo, más a estructura sanguínea. Como el feto se encuentra en un proceso de crecimiento, de hecho, una característica vinculada a esto es la formación de una capa aislante de todo el feto. Y esta capa aislante, se dice que es una capa marrón, que es la que le va a ir a generar calor al feto, ¿sí? Ayuda con la nivelación térmica. Si queremos hablar este mes de los cambios que sucede en la madre, de hecho, a este punto, en teoría, no en todos los casos, se disminuye lo que son las náuseas y los vómitos, porque de hecho ya hay una estabilización hormonal y de hecho también hay un equilibrio en cuanto a los requerimientos que tiene la madre. De hecho, fíjese como el feto está entrando en un periodo de crecimiento, requiere gran cantidad de alimentos y es por eso que el feto mismo estimula a que la madre no tenga esas características de repulsión. Dice, el útero y el pecho siguen en aumento. Bueno, esto es vinculado al comportamiento hormonal. La placenta completa su formación. De hecho, si bien dice la placenta completa su formación, no completa su crecimiento. Entonces la placenta va a continuar creciendo, pero estructuralmente hablando ya podemos identificar todas las partes de la placenta. ¿Qué sucede en el embrión? Si el cordón umbilical continúa creciendo, y lo va a hacer hasta finalizar por lo menos la primera etapa. La piel es rosada y transparente y tiende a, como les decía, a generar más visión de lo que hay abajo. O sea, la piel en sí es como que no tiene una característica consolidada, y es más translúcida. Por el tamaño del embrión, del feto en realidad, hay una movilidad abundante. En este periodo es normalmente donde el feto tiende a cambiar mucho de posición, donde genera muchos movimientos y muchas pataditas. ¿Por qué? Porque tiene alto espacio. Sí, tiene una gran cantidad de espacio. Se dice que en este punto el feto ha desarrollado todas las características de audición. Entonces, dos cosas oye el feto. Uno, el corazón de la madre, sí, que es algo que tiene, es un acompañamiento constante, y muy posiblemente se dice que tenga, que capte los sonidos que la madre emite. Si hablamos de peso, de hecho, fíjese, al final de este periodo el bebé pesa 170 gramos y su tamaño es de 15 a 18 centímetros. Todavía estamos en presencia de una estructura muy pequeña. Quinto mes, el pelo comienza a crecer en la cabeza, la madre empieza a sentir los movimientos fetales mucho más marcados, porque de hecho la estructura fetal está casi consolidada, y lo que sucede con los reflejos y la necesidad de generar movimiento en el feto, o sea, de hacer, en otras palabras, que el feto requiere hacer algún tipo de actividad para generar desarrollo. Entonces hay una mayor sensación en cuanto a la percepción de los movimientos. Les decía que desde el mes anterior se consolidan lo que son los tegmentos epiteliales. Entonces, de hecho, en el mes anterior se inicia el desarrollo de lo que es las uñas. En este mes aparecen los elementos más delicados. Entonces hablamos de cejas, párpados y pestañas. Cambios en la madre. De hecho, cambios significativos no son muchos. Prácticamente todos no sé si son cambios, sino de hecho son manifestaciones, son bien parecidas a la anterior. La que se manifiesta más, de hecho, puede ser que la madre está almacenando mayor cantidad de líquido en la bolsa. Entonces hay una sensación de mayor peso, y justamente eso genera más cansancio. Los cambios en el hijo, los cambios son, de hecho, como hemos dicho, relativamente, en este mes no son tan significativos,
pero entre todo hay un incremento en las actividades fisiológicas, ¿sí? Fíjese, hay algo que es interesante. Si en el mes anterior ya generamos una capa grasosa que estaba encaminada a generar un equilibrio en calor, de hecho en este mes esa capita se hace más gruesa y este tejido sí empieza a generar ese efecto de aislamiento térmico. Sexto mes, los párpados comienzan a separarse y se abren los ojos, a veces por periodos de tiempo cortos. Y el feto tiene la capacidad de tener la piel rojiza y de aspecto arrugado. Acuérdense que la piel era más o menos transparente, ¿sí?, y delgada. Si bien se la veía, se podía decir que se ve la piel bastante roja, pero la piel en sí es transparente. Se la ve roja porque se ve lo de abajo, ¿no es cierto? Como el feto está creciendo, y además porque se encuentra dentro de un medio líquido, de hecho la piel aparenta estar más arrugada. En el caso de la madre, hay dos aspectos que se pueden tomar en cuenta en este periodo. Como el crecimiento del feto ya es grande, y de hecho, fíjense, al final del feto prácticamente estamos hablando de un feto de 800 gramos y 30 centímetros. La relación en cuanto a longitud y peso es relativamente grande, porque el peso es bastante reducido, pero la longitud ya se tiene un feto significativamente desarrollado. Pero el hecho de que el feto ya sea grande permite que la bolsa, el saco en el cual se encuentra el feto, también sea mucho más grande y se contemple una retención de líquidos mayor. Y es por eso que bajo los cambios que representa el cuerpo de la mujer, tener un útero en esas condiciones, hay cansancio. Por eso es que se dice que en este periodo hay un incremento en el cansancio que pueda tener, resistencia que pueda tener una madre. Además, por el mismo hecho que se siente mayor o que se retiene mayor cantidad de líquidos, hay un manifiesto, o hay, en la mayoría de los casos, se manifiesta dolor de espalda. En el caso del feto, habíamos dicho que el peso en esta etapa el incremento es reducido, pero aún así tiene que haber un incremento. La piel está en este caso roja y arrugada. Se separan los dedos de pies y manos. Fíjense, no dice se forman los dedos de los pies y las manos. En realidad los dedos, tanto los pies como de las manos, se forman ya hasta el tercer mes, ¿sí? Pero lo que sucede es que los dedos así formados no están completamente individualizados, sino que se encuentran prácticamente unidos con estructuras membranosas. Muy parecido a cómo se ven las patas de los patos, ¿sí?, con estructuras membranosas entre los dedos. Y eso es lo que tiende a separarse en este periodo, a que los dedos no tengan esas membranas entre cada uno de ellos. Las cejas se diferencian, ya habíamos dicho. El aparato respiratorio del sistema nervioso continúa con su evolución. ¿Por qué se manifiesta mucho lo del aparato respiratorio y sistema nervioso? Porque hay una vinculación en cuanto a el tipo de, ¿cómo les digo?, a la capacidad que tiene un feto de poder sobrevivir en el caso de ser expuesto al medio externo, ¿no? Entonces, hay teorías que dicen que a partir de los 6 meses ya podría sobrevivir un embrión, un feto fuera del vientre materno, siempre y cuando se encuentre bajo cuidados específicos. Séptimo mes. Cuando hablamos de séptimo mes, nos vamos a encaminar un poquito a las características ya más especiales del desarrollo. Una de las características es, fíjense, que se consolida lo que son las papilas gustativas. Continúa la formación de grasa. La piel continúa arrugada y roja y quizá más grasosa. Dice, si nace en este momento, se puede considerar prematuro y puede sobrevivir siempre y cuando esté en una atención especial. Les decía que eso sucede incluso desde el sexto mes. Ahora se conoce que por tratamiento
en centros especializados y bajo el cuidado de personal capacitado, a partir del sexto mes puede haber una sobrevivencia de los fetos, ¿no? Pero no es que sobrevivan solamente en una incubadora, necesitan un tratamiento especial, sobre todo por el hecho de que los pulmones están en un proceso de desarrollo y no necesariamente estén activos. Estamos entrando ya al final del periodo de crecimiento significativo en cuanto a longitud. Entonces, de hecho, en el caso de la madre, se puede identificar un crecimiento, un incremento del volumen del útero. Si yo incremento el crecimiento del feto, ¿sí?, sin pretender que el vientre de la madre crezca a la misma proporción, entonces debe haber un sacrificio, y ese sacrificio prácticamente es la eliminación o la disminución del líquido amniótico para permitir que el feto tenga un tamaño mucho más grande. Les decía, el dolor de cansancio que se ya inicia en el anterior periodo se consolida más, y de hecho si el dolor ya no solamente es en la espalda, sino que dice que es un dolor abdominal, un dolor de la pelvis. La posición para dormir, de hecho, va a estar muy vinculada con una posición fetal, en la cual también la madre tenga comodidad y no deba sobresaturar la espalda ni las caderas. De hecho, la nutrición de la madre en este punto debe estar muy bien controlada, porque al crecer de manera significativa el feto, también requiere gran cantidad de nutrientes que muchas veces, si no se los tiene, son empleados las reservas que la madre tiene para su propio cuerpo. Cambios en el hijo, un cambio significativo, cambios en la posición de la cabeza, la masa muscular se encuentra en un proceso de incremento. Prácticamente el séptimo mes es el mes en el cual la curva de crecimiento en longitud va disminuyendo, se va aplanando y se inicia la curva de incremento de masa, ¿sí? Entonces aquí estamos empezando con la segunda etapa llamemos la segunda parte del desarrollo fetal. El sistema nervioso controla los movimientos involuntarios, la grasa continúa acomodándose, el feto llora, dicen, y además responde a estímulos de luz y sonido. De hecho, esta respuesta ya se da desde el mes anterior, sobre todo lo que es sonido. La luz, si bien el vientre es oscuro, pero hasta luz intensa, el feto puede diferenciar entre cambios de temas de color de la luz que atraviesa las paredes musculares, tanto del abdomen como del útero. ¿Qué se puede identificar al final de este periodo? Que el feto, de hecho, tiene un incremento tiene un total de prácticamente 1,5 kilos, 1.400 gramos, y en cuanto a su longitud, se va a ir estandarizando, se va a ir estabilizando cerca de lo que son los 40 centímetros. Si bien el feto puede continuar creciendo, pero ese crecimiento no va a ser tan radical. El octavo mes, de hecho, el octavo mes es un mes de pleno crecimiento o incremento de volumen, ¿sí? Prácticamente todos los órganos del cuerpo están consolidados, o sea, tienen características de estructura madura, con una excepción. Esa excepción son los pulmones, que se dice que es el último de los órganos en entrar en funcionamiento, un funcionamiento pleno. Como el feto ya está con muy poca cantidad de líquido amniótico, además de que tiene un tamaño significativamente grande, lo que sucede es que cualquier movimiento que este ejerza se lo siente con mucha más intensidad en la parte externa del vientre. Dice, los riñones están maduros, pero de hecho casi todas las estructuras están maduras, no solamente los riñones. Hablamos de hígado, hablamos de corazón, hablamos de páncreas, todas estas estructuras que tienen una función que prácticamente se encuentran ya consolidadas. Como el feto ha crecido en longitud y además prácticamente ha engordado, si el término vale, la piel está menos arrugada, o sea, está más tensa por la cantidad de estructura grasa que tiene dentro del cuerpo. Dice, mire, si hace unos meses empezó el crecimiento de las uñas, en este punto, por falta de función, las uñas
prácticamente más allá de los dedos, tiene un crecimiento más grande que los dedos. Piel lisa rosada, desarrollo del reflejo muscular, el cerebro continúa creciendo, huesos suaves y flexibles. En este punto es donde las glándulas, o sea, los testículos tienden a descender, ¿sí? Porque hasta este punto los testículos prácticamente eran estructuras que se encontraban dentro del cuerpo. Peso total este periodo, 2.2, ¿sí? kilos, 2.200 gramos, y la longitud es de 40 a 45 centímetros. Otra característica que se puede identificar este mes es el acomodamiento que tiene el feto, que quiere decir que tiende a ubicarse en una posición de nacimiento, con la cabeza más próxima al cuello uterino, porque es el primer elemento que debe ser expulsado. ¿Sí? Entonces es un periodo de acomodamiento. Si esto no sucede, de hecho, muy posiblemente la madre tendría que estar relacionada con una cesárea. Noveno mes, o prácticamente mes de nacimiento, se dice que los pulmones están completamente maduros, el feto está completamente desarrollado. La piel ha cambiado de ser esa piel translúcida, luego una piel con apariencia rosada, grasosa, arrugada, ¿sí? A una piel rosada, suave, ¿sí? Tanto el color rosadito, clarito, suavito, y además de ser suave al contacto por las características de tejido conectivo que la piel manifiesta. ¿Qué es lo que hace el nuevo ser, el feto en este caso? De hecho, tiende a generar mucho movimiento. ¿Sí? Cuando hablamos de peso, estamos hablando de prácticamente 3 kilos, pero su longitud se mantiene entre un promedio de 45 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un promedio de nacimiento. Muchas veces los fetos pueden llegar a nacer hasta los 3,400, y que también es, dependiendo del tamaño, el volumen de los predecesores, es un tamaño adecuado. ¿Qué es lo que se puede identificar además en este periodo de manera mucho más marcada? Es que el feto tiende a acomodarse, se prepara para el nacimiento. ¿Sí? Entonces, este noveno mes hay movimiento significativo en el vientre que permite que el feto también tenga un movimiento de acomodamiento para entrar a la primera etapa del nacimiento. Y hablando de nacimiento, de hecho, cuando hablo de la identificación del momento de nacimiento, es prácticamente lo mismo que decir culminación del parto, ¿sí? Entonces, de hecho, hay una recomendación que se da en estos casos, que no es adecuado decir fecha de nacimiento directamente 9 meses, porque en realidad no es así, es un poquito más o un poquito menos, y lo mejor es hablar en semanas, hablar del periodo de desarrollo intrauterino en semanas. ¿Por qué? Porque somos un poco más cabales en cuanto a la identificación de fenómenos. Entonces, hay algo que sí o sí se debe tomar en cuenta, que si bien podemos identificar o tratar de predecir de manera clara cuál es la fecha de nacimiento, ya habiendo definido la fecha de nacimiento, hay la posibilidad de que el embrión o el nacimiento se manifieste entre 2 semanas antes o 2 semanas después, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber características de cambio, puede haber características, se dice incluso que la luna afecta al comportamiento del feto dentro de un líquido, pero en todos los casos lo que se hace para identificar el periodo o más o menos la fecha aproximada de nacimiento, se toman 2 aspectos. Un aspecto que viene a ser el último periodo menstrual. En este caso, la duración del desarrollo intrauterino o el momento de nacimiento se calcula en 40 semanas. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo no conozco la fecha del último periodo menstrual? Debo calcular 266 días después de la fecundación. Fíjense que en ese caso el desarrollo intrauterino tiende a durar 38 semanas, o sea, 2 semanas después.
Alguien me pregunto, ¿qué sucede si no recuerdo cuál es el último día de mi periodo y menos voy a recordar cuándo fue la fecha de fecundación? ¿Qué puedo utilizar para tratar de identificar la fecha de nacimiento o por lo menos la edad del embrión? Es donde se cuentan los somitos, doctor. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes o se va a hacer un análisis con un análisis de imágenes. Entonces, lo primero que se hace es medir el embrión. ¿Sí? Se mide el embrión y con la medida se puede tener una aproximación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les decía que el método de medición, de hecho, es de cabeza cola, ¿no es cierto? Entonces, con la proporción, con una media de esa medida, yo puedo encontrar más o menos una edad. Y también me apoyo con los somitas, cuento los somitas, y eso también me va a dar una media o una fecha aproximada de nacimiento. Porque sucede que hay casos en los cuales las personas no tienen ciclos menstruales regulares, ¿sí? Entonces menos se van a acordar cuándo fue el último periodo menstrual, menos cuándo fue el último día del último periodo menstrual o el primer día del último día. Es difícil. Por el otro lado, también a veces es difícil identificar el día de la fecundación. ¿Por qué? Porque de hecho puede haber muchos intentos, ¿sí? O sea, puede haber muchos intentos de fecundación. Y por otra parte, los espermatozoides tienden o sea, la fecundación no es inmediata al acto mismo. Hay un tiempo en el cual los espermatozoides deben movilizarse hasta llegar al óvulo. Entonces, muy posiblemente van a pasar horas, y quizás hasta, no digamos días, pero son una buena cantidad de horas desde el acto de la fecundación hasta la fecundación celular propiamente dicha. ¿De acuerdo? ¿Hasta este punto tienen alguna consulta de lo que estamos pretendiendo hacer o tratando de comprender? Parece que no. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, estoy viendo las diapositivas y hablar de placenta son casi 20 diapositivas, entonces lo vamos a dejar para la siguiente clase. Pero vamos a solamente identificar un aspecto que me llamó la atención, que muchos de ustedes, bueno, no solamente ustedes, muchos de los universitarios anteriores a ustedes tienen confusión. Cuando hablo de placenta, cuando hablo de feto y de placenta, hay una confusión en cuanto a cuál es la relación que tienen estos dos elementos y dónde se encuentra ubicado cada uno de estos dos elementos. Muchas veces yo les digo, ¿cuál es la función? Les consulto, indique cuál es la función de la placenta. Y lo que me responden es proteger al embrión, proteger de golpes al embrión. De hecho, muchos piensan que la placenta es la que se encuentra alrededor del embrión. Y de hecho no, la placenta se encuentra frente al embrión. ¿Sí? Si este es el embrión, la placenta está al frente. Nunca está alrededor. ¿Sí? La placenta está al frente. Es como que una parabólica que tiene el embrión y que se encarga de la función. Las funciones son varias y esas las vamos a analizar en la siguiente clase, pero una de las funciones principales es de contar con un aporte nutritivo, ¿sí? Aparte del de respiración, hormonal, de filtración, de tantas otras funciones que tiene la placenta. Pero la placenta se encuentra al frente como un colector de alimentos. Lo que se encuentra alrededor del embrión del feto es el saco amniótico, ¿sí? Ese es el que se encuentra alrededor, no se encuentra la placenta. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tomen eso bien claro. Les voy a habilitar ahorita en la plataforma los documentos de este tema para que ustedes puedan ir trabajando. ¿De acuerdo? Me gustaría que vayan leyendo, por favor, lo que es el desarrollo de la placenta, porque vamos a hablar de todas las características de la placenta, tanto en su estructura, se llama placenta término, como en el desarrollo que tienen a medida que avanzan las semanas. Sí, y en ese punto es recordar lo que son los troncos publicitarios. Vamos a hablar de primarios, secundarios, terciarios, libres,
libres, principales, anexos y todo lo demás. Y de las características que tiene ay, se me fue, útero placentario. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, sobre lo que está ahí es el conducto alimentario. ¿A eso se refiere usted, doctor, que es la placenta que está al frente del embrión? La placenta es todo lo que está acá. Todo esto, ¿no? Incluso más grande, la placenta es bastante grande. Les voy a mostrar la foto de la placenta. A ver. Eso sería la porción ventral de la madre, ¿no, doctor? Ahorita te muestro eso. Aquí está, mira. Esta es la placenta término. Fíjense, es extremadamente grande. La porción, no hay porción ventral, la porción materna, se dice, es esta de acá. Y la porción fetal es la que tiene el cordón. Es fácil identificar. Y si yo veo una imagen, miren esta porción materna, que es cruenta, es como que una porción de tejido cortado. Usted vaya a la carnicería, ven ese pedazo de carne que está cortado, exactamente igualito. Y la porción fetal es mucho más estructurada y menos irregular. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver mañana, no hay ningún problema. Pero lo que yo quiero que identifiquen ustedes es esto, que aquí tengo otra, miren, que la placenta siempre está al frente, ¿sí? Placenta al frente del embrión, no es la que cubre al embrión, la placenta está al frente. Bueno, doctor, gracias. Perfecto, entonces nos vemos la siguiente clase. Por favor, vayan y lean toda la documentación que les voy a dejar para que podamos dialogar la siguiente semana. Bueno, gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. El sábado tienen evaluación de nuevo del tema anterior. Gracias, doctor. Del tejido, digo, de tercera a octava semana. Doctor, un favor, ¿será que puede subir las diapositivas a la plataforma? ¿De ese tema? Sí, de este tema. Todas las imágenes están en su texto. Bueno, doctor, gracias. No, pero en relación no tenemos texto, solamente está en la plataforma. Por eso, ahí están las imágenes. En los resúmenes que yo les pongo, ahí están las imágenes. Ok. Gracias, doctor. De todas maneras, si hay alguna que necesiten, yo se la subo. Dijo de examen el sábado, de tercera a octava semana, de lo que ya De lo vimos. mismo. Derivados de las capas germinativas, nuevamente. ¿Vamos a dar otro más? Sí, hasta que sepan de memoria, les dije, ¿no es cierto? Sí. Bueno, doctor. Listo, nos vemos. Chao, chao.